nombre de Argos Cursa, doy la bienvenida a este curso, doy la bienvenida a las personas que nos acompañan de manera presencial y a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real. Vamos a dar inicio con el curso Puntos Finos de Pagos Mensuales de ISR e IVA. Y para llevar a cabo este curso tengo el gusto de presentarles al expositor, al contador público y licenciado en Derecho, Efraín Salvador Miramón, pasante de la maestría en Derecho Corporativo en la Escuela Comercial Cámara de Comercio, perito en auditoría forense por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, expositor y conferencista a nivel nacional, director fundador del Despacho Contable Fiscal Legal, catedrático en distintas universidades, además es conductor del programa Visión Fiscal todos los primer miércoles de cada mes a través de www.argoscursaradio.com. Es asesor y consultor de diversos grupos empresariales, entre otros. Les pido por favor un fuerte aplauso para darle la bienvenida al maestro Efraín. ¿Qué tal? Gracias y damos inicio. Gracias, Soledad. Buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestros amigos que nos ven a distancia y ya están puestos para el tema de hoy. ¿De qué se va a tratar el curso? ¿Cuál es la temática? Puntos finos de pagos mensuales de ISR e IVA. Si nosotros observamos, los pagos mensuales pueden ser provisionales o pueden ser definitivos. Entonces, en sí, el término que utilizamos es el pago mensual. No nos vamos a enfocar nada más al provisional o al definitivo, vamos a estar abarcando los dos, pero es una obligación tener que presentar de manera mensual este tipo de pagos. Entonces, la temática va a ser conocer un poco sobre la situación. Pareciera que el pago provisional es fácil. Ya después del viacrucis que pasamos durante algunos años con el YETU, de que cómo se tenía que determinar el pago provisional y los acreditamientos mensuales y las deducciones con base en flujo y toda esa situación del YETU, bueno, pues pareciera que hay también del IDE, ¿verdad? También los acreditamientos que tenías que hacer del IDE dentro de los pagos provisionales, si se acreditaba, si no se acreditaba, si procedía a una compensación, una devolución, etcétera. Toda esa situación que se presentó hasta el 2013 con estos impuestos, pues pareciera que a partir del 2014, pues ya los pagos provisionales son más sencillos, son más rápidos, no tienen tanta complicación, en fin. Sin embargo, por eso el tema va a ser abarcar todo el conjunto de lo que es el pago provisional, en lo que se refiere a renta, lo que se refiere al IVA, nuestras complicaciones con la declaración informativa de operaciones con terceros, que si declaro, que si no lo declaro, que si tiene que cruzar contra algo, que si no se cruza, en fin, vamos a estar observando también hay una situación de esta declaración informativa. En relación con renta, vamos a estar hablando ahí sobre la fórmula para determinar el pago provisional. Sumar, restar y dividir creo que es sencillo ya para ustedes. No es complicado, ya es algo que manejamos muy común, pero la situación es ahora, ¿qué sumo, qué resto, qué divido, por qué multiplico, cuál es la razón? Generalmente en los cursos lo que buscamos es comprender el motivo, conocer las causas de por qué se tiene que hacer de esta forma. No aprender únicamente el razonamiento y la mecánica de sumas ingresos, restas deducciones en el caso de la declaración anual, en el caso del pago provisional, lo multiplicas por un coeficiente de utilidad, determinas una utilidad fiscal estimada, etcétera. Todo ese procedimiento, pues de memoria ya no lo sabemos. Pero muchas veces la complicación es, esto se tiene que sumar, esto lo puedo disminuir, esto se resta, no se resta. ¿Cuál es el efecto que van a tener ciertas situaciones en el pago provisional? Entonces, por eso la situación de puntos finos es atacar aquellas dudas que se nos presentan en la determinación del pago provisional en el caso de renta y aquellas dudas que tenemos también en la declaración del IVA, tanto la mensual que tenemos que estar presentando como su correspondiente declaración informativa. Entonces va a ser un poquito lo que vamos a estar tocando en esta situación. Recordando, cualquier pregunta, nuestros amigos a distancia a través de un mensajito nos lo hacen llegar para responderlas, y aquí con quienes están de manera presencial, pues les suplicamos el uso del micrófono, por favor, para que nuestros amigos a distancia también pudiesen escuchar la pregunta. Primero, el marco legal de un pago provisional. Ok,
¿Qué es un pago provisional? ¿Qué son los pagos provisionales? ¿Cuál es su naturaleza? ¿En qué radica su importancia? Son preguntas fundamentales para poder comprender la razón de por qué tenemos que efectuar pagos provisionales. La mayoría lo entendemos que los pagos provisionales corresponden a un impuesto que se anticipa relativo a una declaración anual que tengo que presentar. Entonces, ¿cuál es la razón de que tenga que realizar pagos provisionales? De que el impuesto sobre la renta, su naturaleza es que se calcula por ejercicio. Por ejercicio se determina el impuesto sobre la renta. Sin embargo, también como una política de carácter fiscal, de carácter tributario, en lo que se refiere a los ingresos del Estado, señalaría, oye, si el impuesto se calcula por ejercicio, entonces se tiene que esperar todo un año para recibir la recaudación correspondiente a ese ejercicio. Entonces, a fin de que el Estado pueda disponer de recursos que se estableció a través de una ley de ingresos y que correspondan al presupuesto de egresos que ya fueron aprobados, entonces necesita recursos económicos. Y no se puede esperar hasta el cierre del ejercicio para obtenerlos. Por lo tanto, lo que vamos a efectuar son pagos de manera anticipada de un impuesto que vamos a causar al cierre del ejercicio. Entonces, para ello, esa es la importancia que tiene los pagos provisionales. ¿Ok? Su naturaleza de estos pagos provisionales es que derivan del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, estos pagos provisionales siguen siendo una contribución. Siguen siendo un impuesto que se tiene que cubrir. No cambia la naturaleza, sigue siendo impuesto sobre la renta, pero que ahora lo voy a estar cubriendo de manera mensual. Generalmente nos gustaría que las cosas fueran fáciles y que todas las empresas fueran transparentes al 100% en el sentido de que no tuvieran más que los movimientos que marca la ley del impuesto sobre la renta, fueran los únicos, todas tuvieran un coeficiente de utilidad y sobre todo todas pagaran en tiempo. Eso sería genial. Porque al final, bueno, vas aminorando la parte de los pagos provisionales. Es muy sencillo que ningún cliente ni ningún jefe o empresario te dijese, oye, no tengo para pagar, oye, ¿cómo le hacemos para disminuir la situación de los pagos provisionales? Oye, estamos pagando demasiado, o ya con base en proyecciones, determinar que no vamos a alcanzar la meta o que los pagos van a ser en exceso. Entonces, en ese sentido, si no existiera nada de ello, el pago provisional sería sumamente sencillo. Entonces, su importancia radica primero en que es un impuesto sobre la renta que tengo que cubrir, pero ese pago provisional no va a ser, digamos, con base en mi experiencia estadística o con base en la experiencia empírica que haya obtenido el empresario respecto del negocio, ni tampoco va a ser una cuestión de a ver la bolita de cristal para ver cuánto voy a tener que cubrir al fin de año y entonces voy anticipando una situación o voy anticipando parte de ese impuesto. No, aquí el pago provisional tenemos que seguir un procedimiento para poder determinar el monto que corresponde a pagar. Entonces, no nada más se trata de aportar algo al Estado, se trata de aportar algo, aportar una cantidad, pero que se va a encontrar determinada o calculada conforme a las disposiciones legales. Entonces, ahí también radica la importancia del pago provisional, porque muchas veces supone el empresario en algunas ocasiones que, ¿sabes qué, contador? Probablemente tengamos pérdida en el ejercicio, así que ¿para qué le vamos pagando al fisco si al final vamos a resultar con pérdida y todo lo que paguemos de pagos provisionales va a resultar a favor? Y en ese sentido, pues, ¿qué hacemos para no pagar? Y vienen las complicaciones hacia nosotros. O ha resultado muy alto lo que estamos cubriendo, pero y el empresario quisiera pagar con lo que, entre comillas, le alcanza o le resulta en su cuenta bancaria. Con base en ello, pues, ¿sabes qué? Nada más tengo 5,000, nada más tengo 10,000, nada más tengo X monto para poder pagar. Y lo después, pues ahí luego lo vemos, ¿no? Total, en la declaración anual, ahí nos arreglamos. De eso no se trata un pago provisional.
El pago provisional significa determinar el monto que corresponda pagar al fisco federal con base en base a las disposiciones legales vigentes en su momento. Vamos a ver algunas situaciones muy especiales y cuando nos enfrentemos a esta situación de que el empresario suponga que vamos a pagar demasiado o que nuestro ejercicio fiscal va a terminar en pérdida, no tenemos que estar necesariamente cambiando cifras y modificando y teniendo una varita mágica para cambiar los números. Hay posibilidades apegados a un marco regulatorio, o sea, no hay problema. Lo podemos hacer, pero también va a ser apegado a derecho, apegado a las disposiciones, ¿ok? Entonces, con base en ello, necesito conocer cuáles son los elementos básicos que se van a integrar a un pago provisional. ¿Para qué? Son los elementos necesarios con los que yo voy a contar para poder efectuar un pago provisional, y siempre vamos a hablar de pagos provisionales razonables. No puedo hablar de un pago provisional exacto. Nosotros tratamos de buscar siempre la exactitud, pero a veces los tiempos no se dan, no llegan. Por lo tanto, tengo que efectuar un pago provisional razonable. ¿Razonable a los ojos de quién? Primero, a los ojos del empresario, pero probablemente también razonable a los ojos del fisco. Porque en la medida de que, porque la autoridad tiene facultades de comprobación, facultades de verificación, determinar si nuestro procedimiento fue aplicado conforme lo establece el marco fiscal. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, oye, ¿por qué me viene a revisar la autoridad pagos provisionales si todavía no presento la declaración del ejercicio? Bueno, porque únicamente te va a revisar la mecánica y el procedimiento, y ahí pudieran haber diferencias. Oye, pero al final se determina por ejercicio. Sí, pero hay un procedimiento que se tiene que llevar a cabo para efectuar pagos provisionales y está contemplado en la norma fiscal. Así que no nos sorprenda que en algún momento llegue la autoridad y realice una revisión de pagos provisionales. No es extraño. Viene a revisar el pago provisional que tú efectuaste, se encuentra pegado a derecho. Entonces, para ella, el pago provisional debe de ser también, ¿qué? Razonable. A lo mejor ella va a querer también buscar la exactitud, pero probablemente por situaciones de documentación no hayamos podido tenerla en tiempo y eso genere ciertas diferencias. Y van a haber diferencias en pagos provisionales y se determinará como un crédito fiscal al momento de la revisión. Por eso es aminorar los riesgos también contemplando esta situación y hacerle conciencia al empresario de que a pesar de que se denominan pagos provisionales y en cierta medida se le restan importancia o relevancia, pues sí señalar que en algún momento podemos ser sujetos de esta revisión y es entonces cuando, uno, nos determinarán crédito fiscal, dos, nos podremos hacer acreedores a sanciones. ¿A qué sanción? No haber determinado el pago provisional conforme lo establecen las disposiciones fiscales. Entonces, esa es una infracción. Y con base en ello pudiese acarrear una multa. Entonces, establecer cómo determino mi pago provisional, ¿para qué? Para que esa documentación, estos elementos básicos de los cuales vamos a hablar, pues se encuentren incorporados a lo que nosotros conocemos en el medio como papeles de trabajo. Porque no somos eternos. Esa es una realidad, la muerte no es mala, es lo más natural que va a existir. Lo interesante de ella es que no sabemos cuándo llega, porque si supiéramos cuándo llega, estamos ansiosos, ya va a llegar, es como si te dicen, vas a tener una sorpresa mañana y casi le dices, dime de qué se trata la sorpresa, porque no me puedo quedar, la famosa palabra en ascuas, ¿no? No me puedo quedar con esa ansiedad de desconocer qué es lo que va a pasar mañana. Y si no le ha pasado a alguien, observa cuando llega el Seguro Social o llega el SAT y con un citatorio, mañana te tengo una sorpresita, ahí está el empresario, ¿qué voy a hacer? Porque el SAT, porque el IMSS, ¿por qué a mí me está pasando esto? Como si el empresario fuera infalible. Al final, todas las autoridades tienen un poder coercitivo. Si no tuvieran esa facultad coercitiva, ¿para qué queremos autoridades? No tendrían razón de ser si no tienen esa función coercitiva, esa función de verificación. Entonces, cuando tú la aceptas y dices, estos cuates tienen la facultad, lo que yo tengo que hacer de mi lado es conocer
cuáles son las mecánicas, las formas, los procedimientos legales para poder determinar tal o cual contribución. Entonces, en ese sentido, es que también tenemos que hacer conciencia al empresario, oye, estamos en un riesgo porque a lo mejor nuestros pagos provisionales, tenemos ahí alguna diferencia, no se ha cubierto, en fin, mientras no nos llegue la sorpresita durante el ejercicio, podríamos aguantar, pero la situación va a venir en la declaración anual. Ya platicaremos también de qué es lo que sucede en la vida ya de la revisión con este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, elementos básicos que necesitamos conocer. ¿Qué son los ingresos nominales? ¿Cómo se determinan? ¿Cómo se conceptualizan? ¿Cuál es su definición? ¿Cómo pudiésemos considerarlos? El inciso B, necesitamos conocer las deducciones autorizadas. ¿De quiénes? Y aquí abrimos el paréntesis. Hay pagos provisionales de personas morales y hay pagos provisionales de personas físicas. Entonces, nosotros vamos a estar tratando el tema de personas morales. Y en las personas morales, título 2, las deducciones autorizadas no nos impactan en la determinación del pago provisional. Pero en las personas físicas, ahí sí vamos a tener un impacto porque ellas determinan su pago provisional considerando también las deducciones autorizadas. Entonces, todo dependerá, lo ponemos ahí sobre la mesa por si alguien también tiene dudas respecto de pagos provisionales de personas físicas, bueno, pues lo tratamos, ¿no? Aunque el enfoque va a ser hacia personas morales. Otro elemento que necesitamos conocer es el denominado factor o coeficiente de utilidad. Vamos a abordar más en esta situación poco a poco, ¿ok? Otro concepto son las pérdidas fiscales y los pagos provisionales efectuados con anterioridad. Todos estos elementos nos van a ayudar para que nuestro pago provisional sea razonablemente correcto, no exista un riesgo relevante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos conocer? Los ingresos nominales. Dices, vamos a hablar de pagos provisionales, ¿ok? Pero yo ya me aprendí los ingresos nominales, ya me aprendí el coeficiente de utilidad, ya aprendí, ya conocí lo de las pérdidas fiscales y todos los efectos que pueden tener los pagos provisionales, y al final resulta que tu empresa no necesita presentar pagos provisionales. ¿Por qué? Porque probablemente se encuentre en el primer ejercicio. Si la empresa se encuentra en el primer ejercicio, es decir, acaba de nacer en el 2015, por primera vez se acaba de inscribir y se ha hecho el contrato social denominado acta constitutiva y corresponde al ejercicio fiscal de 2015, no es obligatorio presentar pagos provisionales. No hay una obligación de hacerlo. ¿Lo quieres hacer? Será en ceros. ¿Por qué? Porque no hay un factor determinante para el pago provisional, que es coeficiente de utilidad. Puedes tener ingresos nominales, puedes tener pérdidas fiscales, todavía no, porque es tu primer ejercicio, ¿ok? Pero el factor al cual necesitamos conocer es el coeficiente de utilidad, y para poder conocer el coeficiente necesito saber datos de un ejercicio anterior. Y aquí en el primer año, en el primer ejercicio, yo no tengo esa información. Por lo tanto, dentro de la propia norma incluso no hay obligación de presentar declaraciones cuando se trata del primer ejercicio. Si se da la situación que no presentas el pago provisional del primer ejercicio y comienzan a llegar requerimientos por parte de la autoridad fiscal, hay dos alternativas. Primero, al requerimiento vas a presentar la declaración, se da una declaración a requerimiento y en consecuencia habrá una multa, ¿ok? Ahí lo que vas a tener que realizar es un recurso de revocación para nulificar la multa, porque no tiene fundamento. Me estás multando sobre algo que no tengo obligación de hacer. Y eso que presentaste la declaración en ceros después de que llegó el requerimiento. ¿Por qué lo haces? Por miedo. Lo primero que puedes hacer es, llega el requerimiento, dentro del término que te dan para que presentes la declaración correspondiente es hacer un escrito libre, solicitando que
que se deje sin efecto el requerimiento. Todavía no te va a afectar porque no hay multa, pero lo que vas a hacer es acreditar que tú no te encuentras obligado a tener que presentar pagos provisionales porque te encuentras en el primer ejercicio. ¿Cómo lo acreditas? Con tu inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, con tu guía de obligaciones, porque ahí señala que tus pagos provisionales son a partir del segundo ejercicio, y con el acta constitutiva. Ahí generalmente aparece el poder también del representante legal para acreditar que no te encuentras en el supuesto. Siguiente paso puedes hacer es, llega el requerimiento, presentas la declaración, probablemente te llegue la multa, habrá que impugnar esa multa, solicitar su cancelación, su nulificación, vía recurso de revocación, vía juicio de nulidad, acreditando también que no te encuentras en el supuesto de presentar pagos provisionales. Alguna de estas dos alternativas tienes que hacer. No te quedes sin hacer nada. Por favor, micrófono. Mi pregunta es la siguiente, mi cuestionamiento es el siguiente, que me he encontrado con ello. Empresas que a veces nosotros recibimos y que en el primer ejercicio no deberían haber presentado pago profesional de ISR, pero están presentados. Ahorita mismo terminó diciendo, oye, llega el requerimiento que hacen, lo presentan. Al presentarlo no estamos entre comillas, o es decir, ¿qué nos obliga el que ya estén presentadas cuando no debieron presentarse? E incluso presentan, por ejemplo, la empresa se da de alta en marzo, vamos a decir que fue marzo 2014, presentaron marzo a diciembre de 2014, enero, febrero y marzo nuevamente de 2015, cuando el de 2015 debe ser enero-marzo. ¿Qué nos estamos obligando, entre comillas, nosotros por tener presentado ello? Primero, ¿a qué nos obligamos nosotros? Generalmente sucede, les digo, por miedo, decimos, ay, como ya vino el primer requerimiento, pues ya preséntate todas las del año, ya, vámonos, total. La respuesta, total, es en ceros. ¿Qué nos preocupa? No va a haber ningún pago de impuestos. Eso a mí como contribuyente, ¿cómo obliga, aunque me afecta? En el primer ejercicio nada, no me afecta absolutamente nada. Está por demás la declaración. Es algo que no me encuentro obligado a hacer, pero ya lo hice. Tampoco consiento ninguna situación. Tan es así que el pago provisional del segundo ejercicio, que es el siguiente punto, tiene que ser de enero, febrero y marzo. Es decir, el primer pago provisional que tiene que realizar tu persona moral es trimestral. Y por el segundo ejercicio, es el único pago trimestral que efectúa una persona moral al encontrarse en el segundo ejercicio. ¿Qué pudo haber pasado en el caso que nos pregunta el compañero? ¿Cuál es tu nombre, perdón? Gustavo. En el caso que nos pregunta Gustavo, oye, aquí se siguieron de filo. Se crea la empresa y comienzan a presentar en ceros todo el ejercicio del 2014. 2015 dijeron, pues ya todos son mensuales. Enero, febrero y marzo nos vamos de manera mensual. Y yo a lo mejor lo recibo en febrero y ya está presentado, en marzo, y está presentada la declaración de enero y está presentada la declaración de febrero. Yo digo, oye, aquí hay un error, porque estas dos declaraciones no se debieron de haber presentado, porque el primer pago provisional, según la ley del impuesto sobre la renta, artículo 14, establece que el pago tiene que ser trimestral. ¿Qué es lo que va a pasar? Bien. Bueno, el que se hayan presentado de forma mensual no me va a impactar. Pero ya en el pago provisional de marzo, ¿qué es lo que va a suceder si yo estoy aplicando la mecánica, digamos, tradicional por costumbre? En marzo yo sigo cometiendo el mismo error, el mismo pecado que los demás, no presento ninguna complementaria para esos efectos, lo dejo normal porque no hay suficiente utilidad ni en enero ni en febrero. Porque hasta marzo es cuando conoces el primer coeficiente de utilidad que corresponde al ejercicio anterior. Por lo tanto, la mecánica del pago provisional, ahorita vamos a entrar más en ello, pero de manera genérica es, sumas los ingresos desde el inicio del ejercicio hasta la fecha en la que corresponda la declaración, que sería, voy a presentar la de marzo, entonces sumo los ingresos de enero a marzo y presento marzo de manera mensual. Yo sé que está de forma incorrecta. En la forma, no en el fondo, porque en el fondo vienen los ingresos de enero a marzo, el coeficiente de utilidad del ejercicio anterior, viene la cuestión de
las pérdidas fiscales, bueno, no debió haber pérdidas fiscales porque traigo coeficiente de utilidad y aplico todo el procedimiento del pago provisional en marzo, pero en marzo ya está acumulado lo de enero y lo de febrero. Entonces, en ese sentido, marzo prácticamente ya tiene su palomita en el fondo, solo que he fallado en algo, en la forma. Esa es la consecuencia que tuvo haber presentado pagos provisionales de manera mensual y los 2 primeros meses del ejercicio siguiente, es decir, del segundo ejercicio. Si tú durante el primer ejercicio dices, bueno, pues ya me requirieron y por miedo, temor, por lo que quiera, presento las declaraciones, hasta diciembre la presentaría mensual. Y la del siguiente ejercicio, para que esté bien en la forma, entonces tendría que ser trimestral. Pero si ya cometí también el error, la inconsistencia de presentar enero y febrero de manera mensual, entonces marzo lo presento de manera mensual, pero ya vienen los datos acumulados. En el fondo estoy cumpliendo, estoy pagando el impuesto que corresponda. Pero solo he fallado en una cosa, en la forma. Siempre tenemos que observar fondo y forma. El fondo siempre va a ser en materia de renta. ¿Cuál? La recaudación, el pago del impuesto, el cubrir lo que se adeuda. Ese es el fondo, solamente que a veces la forma es complicada, no es tan sencilla. ¿Okay? Por favor, micrófono. Ok. Primero, qué bonita pregunta también. Hacen preguntas muy padres de cómo, ya lo que nos enfrentamos en la práctica y luego cómo lo podemos resolver. ¿Cuál es la situación? Primero, acaba de señalar el punto del pago de retenciones, el pago de IVA y el pago provisional de ISR. Y todos los pagos, digamos, son obligaciones independientes. Yo tengo la obligación de pagar el día 17 las retenciones, ¿ok? Y eso no con fundamento en renta, porque el 96 de renta únicamente obliga a personas físicas, patrones y personas morales del título 3, no a las del título 2. Si ustedes en algún momento de insomnio le dan lectura al 96, vas a observar que las retenciones de salarios solo está la obligación para personas físicas y personas morales del título 2, del título 3, perdón, pero no las del 2. Pero eso, digamos, ay, no hay fecha para pago. No, claro que sí, porque cuando hay una laguna tenemos que aplicar supletoriamente código fiscal. Y entonces en el código fiscal se establece que cuando se tratan de retenciones de manera recurrente se tienen que enterar a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. Entonces ahí está la respuesta, ¿no? En ese sentido, las retenciones se enteran de manera mensual. En el caso del IVA es otra ley y por lo tanto ahí tengo que efectuar pagos definitivos a más tardar el día 17 del mes siguiente. En el caso de renta es otro impuesto y me señala por el primer ejercicio no hay pagos provisionales. Por lo tanto, ni he fallado en el fondo y fallé en la forma, pero no hay una sanción por haber presentado declaraciones en ese sentido, en ceros, por decirlo así. No hay una sanción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ni siquiera existe la obligación, estoy haciendo algo de más. En cambio, en el segundo ejercicio, sí ya hay una obligación de que tiene que ser trimestral. Por eso es donde fallo en la forma, pero en el fondo estoy cubriendo. Entonces, me haré acreedor a una sanción de forma, pero no de fondo. ¿Ok? Ahora, resulta que lo primero que yo tengo que observar con una persona moral o física, cuando vamos a realizar, o cuando tomamos o se inscribe, o nos llega por recomendación, lo primero que tenemos que imprimir es la guía de obligaciones y conocer a qué se encuentra sujeto la persona física o moral. En ese sentido, cuando nosotros accesamos o accedemos al pago referenciado, se establecen una serie de vínculos, de lista para poder determinar a qué impuestos me encuentro obligado. Entonces yo no me encuentro obligado durante el primer ejercicio al pago del impuesto sobre la renta, pero sí me encuentro obligado a tener que enterar las retenciones y el pago del impuesto al valor agregado. Entonces,
estos impuestos son de forma independiente, ¿ok? Entonces, yo puedo generarlo sin generar el impuesto sobre la renta, aun cuando apareciese dentro del listado. Eso, ¿qué es lo que voy a observar? Probablemente me llegue un requerimiento porque no lo estoy presentando y yo ya sé que como todo se maneja de manera electrónica, si aparece ahí, probablemente esté para efectos del fisco un requerimiento. Por eso tengo que imprimir la guía de obligaciones. Y en la guía de obligaciones te señala que por el primer ejercicio no se encuentra obligado al pago, señala que por lo que se refiere al segundo ejercicio se presenta de manera trimestral, enero-marzo. Entonces, ahí con eso nosotros podemos, ¿qué? Aclarar la situación del requerimiento cuando en su caso se llegase a presentar. ¿Lo quieres presentar en ceros? No pasa nada, pero sería solo por el primer ejercicio. Porque en el segundo está la obligación de que la forma tiene que ser de enero a marzo. También está esa posibilidad. ¿Ok? En ese caso, entonces, mencionabas un momento, si se presentó enero, febrero, en forma independiente, mes por mes, la obligatoriedad es trimestral. Nos decía, se está cumpliendo con el fondo, más no con la forma, pero no sería considerado pago de lo indebido. Es decir, enero y febrero, digo, me lo podría compensar en el mismo trimestre directo, ¿no? Simplemente señalando, pago de lo indebido, pagué enero, lo resto aquí. Ok. Para cubrir, digo, el fondo es lo principal. Solamente que se me haría muy extraño, muy extraño, que pudieses haber pagado impuesto en enero y febrero. El error, o sea, nos llega a topar. Okay. Me encontré con una contabilidad, oye, es que sí pagaron en enero. A lo mejor dijeron, mira, te cumplo con tu declaración el 30 de enero y para febrero estamos haciendo el primer pago provisional normal, ¿no? Porque declaró ya en enero, no, porque declaró en enero. Digo, hay gente que, digo, me ha tocado vida real. Sí, hay declaraciones de personas morales ya presentadas en enero con coeficiente ya para febrero y pagando enero. Me refiero a ese caso, me llegó una situación así. Okay. Entonces es lo que yo veo, bueno, yo lo que vi lo manejé como pago de lo indebido, e incluso el anual estaba mal, digo. Okay. El coeficiente estaba mal y con ello, ¿no? Okay. Pero nos mencionas, cumple con el fondo, aunque la forma no se cumple. ¿Qué es lo correcto en la solución? Eso es para efectos del segundo ejercicio, ¿ok? Sí. Ahora, está la otra alternativa. No me cierro con ninguna, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Uno, bueno, pues si yo presenté enero y febrero y yo estoy bajo la teoría de que es en ceros porque no hay coeficiente de utilidad, porque es el segundo ejercicio, entonces el primero todavía no presento la declaración anual hasta marzo, pero por X o por Y, ex contador inventó algunas cifras para efectos de hacer un pago y seguro le metió un coeficiente de utilidad porque dijo, es que ya hay que hacer pagos provisionales de enero y febrero y pues hay que pagar algo para que el fisco esté tranquilo, ¿no? Y cosas por el estilo, situaciones de creencias de empresarios. Mientras le pagues un poquito al fisco va a estar tranquilo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, probablemente se haya inventado un coeficiente de utilidad. Coeficiente de utilidad que no tiene nada que ver con la declaración, probablemente esté mal todo el asunto. ¿Cómo lo manejaron? Fue la situación acertada. Uno, manifestar pago de lo indebido en enero. ¿Por qué? No había obligación de efectuar el pago. Febrero, pago de lo indebido. No había obligación de efectuar el pago. Marzo, pago acumulado, compensando enero y febrero hacia marzo, presentando aviso de compensación. Y señalar con eso, yo ya cumplo de manera correcta, adecuada, razonable, mi declaración de pago provisional de marzo, del segundo ejercicio. Esto ya no podría pasar en el tercer ejercicio. El tercer ejercicio va a ser muy sui generis. Ahorita vamos a ver por qué va a ser sui generis el tercer ejercicio. Pero el primer ejercicio, a manera de resumen de lo que acabamos de observar, primer ejercicio, no hay declaración, no hay obligación. ¿Por qué? No hay coeficiente de utilidad. Es un factor importante para la determinación del pago. Segundo ejercicio, el segundo ejercicio tiene que ser de enero a marzo. Es el único que va a ser trimestral. ¿Por qué? Porque en marzo ya presentas la declaración, el pago del trimestre enero, febrero, marzo lo presentas a más tardar el 17 de abril, por lo tanto ya conoces tu coeficiente de utilidad y lo aplicas y determinas el pago. Es el único pago trimestral. ¿Ok? Independientemente de ello, tienes que cumplir con las retenciones durante el primer ejercicio.
tienes que cumplir con el pago del IVA en el primer ejercicio. En el segundo ejercicio, sigues cumpliendo de manera mensual con tu obligación de retención y con la obligación del IVA. Y para efectos del impuesto sobre la renta será trimestral. ¿Ok? Cuando resulte que presentaste en ceros el primer ejercicio y es 2015, dices, ya presenté enero del 2015, no he tenido la obligación, preséntalo hasta diciembre. Síguete en la misma mecánica, cometiendo el mismo error. No va a pasar ni va a tener ningún efecto. Pero eso sí, el siguiente ejercicio me lo presentas de manera trimestral. A partir de marzo, porque ya estamos en el siguiente ejercicio. Si llega el siguiente ejercicio y resulta que hubo pagos de enero y febrero, la mejor alternativa es compensar pago de lo indebido. Si enero y febrero se presentó en el 2016, no debiendo de haber presentado, ok, la opción fue en cero, en marzo presento normalito mi pago provisional y aplico el coeficiente de utilidad. Esa sería manera de resumen toda esta situación, ok. Siguiente situación. Ahorita vamos a entrar al tercer ejercicio. Van a ver ahí una situación también que hasta a lo mejor pudiese darse el caso que no se pague impuesto sobre la renta en el tercer ejercicio. Pero vamos a, aún habiendo coeficiente de utilidad. Esa va a ser una de las sorpresas. Van a decir, ay, qué agradable. Pero nos vamos a aventar un riesgo con el fisco. ¿Ok? Decíamos, concepto. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio. Ahí es donde surge que estos pagos son a cuenta de algo que pudiese resultar al término del ejercicio. Y entonces te voy a ir abonando una parte. ¿Para qué? Para que el Estado pueda sufragar sus gastos. ¿Ok? Y se pagará más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponde el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan. Primero, se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcula el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Y ahí es donde surge uno de los conceptos. Aquí son dos elementos. Por un lado, el coeficiente de utilidad que nos dice que tiene que ser del ejercicio inmediato anterior. Y por el otro, el elemento ingresos nominales. ¿Cuál es el que vamos a analizar primero? Ingresos nominales. ¿Por qué ingresos nominales? Es con lo que iniciamos cualquier pago provisional. Los ingresos nominales del periodo. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo de entender por ingresos nominales? También en la fracción segunda se establece sobre este elemento que tendrá que aplicarse el coeficiente de utilidad sobre los ingresos nominales. Entonces, la situación del concepto del elemento ingresos nominales lo tenemos que conocer para saber qué significa. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones, ¿qué es lo que observamos en un pago provisional? Registro de contabilidad. Un registro contable rápido, lo que está en ventas. Un procedimiento de comprobación ahora es comparar el registro en ventas contra ¿qué? Contra lo que hay en la base de datos del SAT. Consultas la base de datos del SAT, total de ingresos contra mi total que tengo en mi estado de cuenta, en mi estado de resultados del mes, ventas. Y la mayoría, no, lo que observas en los pagos provisionales es, toman ventas igual ingresos nominales. Y de ahí parten y comienzan todo el proceso. ¿Ok? Lo que vamos a conocer es qué son los ingresos nominales, porque no son solamente las ventas, hay más en el fondo, pero como únicamente tengo ventas, entonces lo tomo, digo, pues son las ventas, ese es mi ingreso nominal, aplico mi coeficiente y determino el pago provisional. No, la norma nos va a establecer qué significan ingresos nominales. Los ingresos nominales a que se refiere a este artículo serán los ingresos ¿qué? Acumulables. Ese es el punto fino. Es la situación que cobra relevancia en los ingresos nominales. Ingresos nominales igual a ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación. Porque voy a utilizar los ingresos nominales, uno, para mi pago provisional, pero también dos, para determinar el coeficiente de utilidad que voy a tener
quehacer del ejercicio anterior. Por eso es el concepto de ingresos nominales, porque pudiésemos pensar, oye, voy a terminar el pago provisional de mayo, ya se tiene que presentar en este mes. Ok, voy a terminarlo, pero pues aquí no hay ajuste anual por inflación, porque este se calcula de forma anual. Pero para determinar tu factor o coeficiente de utilidad es del ejercicio anterior. Y ahí probablemente haya resultado un ajuste por inflación acumulable que haya que disminuir. Entonces vamos a estar conociendo que los ingresos nominales es igual a los ingresos acumulables, excepto por el ajuste anual por inflación. ¿Ok? ¿Qué señala la ley respecto de ingresos? Artículo 16. Las personas morales residentes en México, incluidas las AMP, y ahí viene la primera situación, personas morales, la AMP, es considerada la asociación en participación. ¿Cuál es su naturaleza? La naturaleza de la AMP es que proviene de un contrato de asociación en participación que se regula en la materia mercantil. ¿Ok? Y en ese contrato se unen dos personas sin formar un ente jurídico, sin formar una empresa, una persona moral, simplemente se unen, aportan bienes, conocimientos, etcétera, y crean una AMP para fines comerciales. Pero esta asociación en participación, para efectos fiscales, se considera una persona moral. Por lo tanto, esa persona moral está en el título 2. La AMP realiza sus pagos provisionales con los mismos mecanismos, ¿ok? Con base en un coeficiente de utilidad. Entonces, no nos sorprenda también la AMP, a pesar de que es un contrato en el ámbito mercantil, el ámbito fiscal, a través del artículo 7, determina que será considerada como una persona moral la asociación en participación y por lo tanto son aplicables las disposiciones del título 2 también para ella. ¿Okay? Que se incluirá, acumulará la totalidad de sus ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito de cualquier tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes del extranjero. Por lo tanto, en base a esta situación, ingresos 1 señala que acumularán todos los ingresos que perciban, ¿de dónde? En efectivo, en bienes, en crédito y aún los provenientes ¿de dónde? Del extranjero. Entonces, lo que señala la ley de renta para efectos de una persona moral es que acumule, sume todos los ingresos que obtenga, tanto los de fuentes de riqueza en territorio nacional como los que obtenga en el extranjero. Y eso significa, para efectos de renta, acumulación. Acumularán, sumarán todos los ingresos, ¿ok? Ahora, yo tengo que distinguir dentro de estas situaciones lo que son ingresos objeto e ingresos no objeto. Los ingresos no objeto son aquellos que vas a recibir, puedes recibirlo en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito, pero que no están regulados por el marco legal. Y pueden ser objeto los que sí se reciben y además están regulados por el marco de las disposiciones legales de la ley del impuesto sobre la renta. En este sentido, por ejemplo, tenemos el caso de ingresos no objeto que vienen a ser los conocidos préstamos de socios. ¿Ok? Los préstamos de socios es algo que se percibe en efectivo o en bienes a través de transferencias electrónicas de fondos, pero que no son regulados por la norma, no llevan
una vinculación de base, tasa, momento de causación. ¿Por qué? Porque si bien incrementan el patrimonio de la persona moral o del contribuyente, su incremento es de forma temporal. Así esa temporalidad sea de 5, 10, 15 años. Porque en algún momento tiene que cubrir ese pago, tiene que tomar de sus recursos económicos, disminuir el patrimonio para pagar esa deuda. En consecuencia, incrementó el patrimonio del contribuyente, sí, pero de forma temporal. Entonces, yo tengo que observar mi empresa, qué ingresos ha percibido y cuáles son objeto y cuáles son los no objeto. Dentro de los no objeto voy a encontrar los préstamos, que en su caso se reciben de socios, ¿ok? Los objeto son aquellos que los recibes y que están regulados por la norma. Dentro del artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta, vas a encontrar en su párrafo tercero, si no me equivoco, que no se consideran ingresos los aumentos de capital, los pagos de pérdidas por socios accionistas, las primas por colocación de acciones, la evaluación utilizando el método de participación, la revaluación de activos y de capital. Por favor, pregunta. Contador, por ejemplo, en una empresa se empezó a vender el desperdicio y todo eso, era muy poco al inicio, pero después se volvió una cantidad fija mensual grande. No era, digamos, a lo que se dedicaba la empresa, pero eran residuos que se fueron valorando más. ¿Serían ingreso? Son ingresos que pueden ser ingresos en efectivo, entendiéndose como el cash, la moneda del curso legal, o bien con la transferencia electrónica, al final es disposición que ya tienes. ¿Qué es lo que está sucediendo al momento en el que enajenas el desperdicio? Cuando tú lo enajenas, en ese momento recibes una contraprestación y esta contraprestación aumenta se incorpora a tu patrimonio y no tienes la obligación de regresarlo. En ese sentido, en sí solo lo metían a la caja, o sea, no lo metían al banco. Había facturas. Uf, ya estamos en otra situación. Es decir, todo por fuera, en el limbo, no aparecía nada, entonces pues va a ser difícil acreditar ahí una situación. Híjole, sobre la ética, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Porque ahí hay una situación de qué hacer. O sea, sí puede incurrir en algo si es que hubiera. Si hay forma de acreditar la enajenación, sí vamos a tener riesgos. Si no hay forma de acreditarla, el riesgo está disminuido. No te diré que ya está libre de todo pecado y de toda culpa. Hay disminución del riesgo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando los socios aportan capital, también la empresa, en este caso la persona moral, está recibiendo un ingreso. Pero no es objeto de la norma, la propia ley lo estableció, no es objeto los aumentos de capital. Y entonces, con base en ello, bueno, yo lo registro y observamos. ¿Qué cuentas contables son las que yo necesito observar ahora con esta cuestión de la contabilidad electrónica respecto de los pagos provisionales? Una fuente son las ventas o los ingresos contables. Otra fuente van a ser los estados de cuenta bancarios. Para saber identificar los depósitos que provienen de actividades propias de mi empresa, como de aquellos depósitos que provienen de situaciones extraordinarias, como por ejemplo préstamo, como por ejemplo aumento de capital, para que estas dos situaciones estén debidamente soportadas. Entonces, eso también lo tengo que considerar dentro de mi pago provisional y es fuente de documentación para poder hacer la determinación del pago, ¿ok? Los anticipos de clientes también dentro del flujo del estado de cuenta. Los anticipos de clientes son propios de la actividad, pero van a tener un tratamiento ahí especial. Vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? ¿Ok? Vamos con ¿cuáles son los objetos? Aquellos que se encuentran regulados por la ley y que pueden ser lo que conocemos como exentos, que no pagan impuesto, como aquellos que se conocen como gravados. Aquellos que son gravados son los que sí causan un impuesto. Y estos gravados pueden ser acumulables
o pueden ser no acumulables. Nosotros cuando observamos el término no acumulable significa no paga impuesto. No, para el que no pague impuesto, el término que le hemos aplicado indebidamente es exento, porque de acuerdo al 22 constitucional, pues las exenciones de impuestos están prohibidas. Pero el término se ha manejado tanto en la doctrina como en la escuela y en la materia académica, que se ha quedado exento, ¿no? Cuando el nombre técnico correcto es no pagan impuesto. No pagarán el impuesto correspondiente por los ingresos de. La norma no señala, se encuentran exentos. No, señala, no pagarán el impuesto correspondiente y establece las condiciones. Cuando se refiere a ingresos no acumulables, significa no se suman con los demás porque ya tienen un tratamiento especial. Por ejemplo, los dividendos. Cuando una persona moral distribuye dividendos, entonces viene la cuestión de si vienen de la CUFIN o no vienen de la CUFIN. Si no vienen de la CUFIN hay una retención, etcétera. Pero hay un procedimiento a través del cual el dividendo, si proviene de la CUFIN, ya pagó impuesto, decimos, ¿no? Si no proviene de la CUFIN, entonces hay que hacerle la retención. Pero de alguna o de otra manera, ese importe ya pagó impuesto. Por lo tanto, el dividendo se le considera como un ingreso no acumulable, porque ya pagó impuestos. No se suma con los demás ingresos. Los acumulables son aquellos que se sumarizan. Entonces, si nosotros observamos el 14, que señala ingresos nominales son igual a los ingresos acumulables, entonces desde aquí yo ya tengo que determinar cuáles son los que no son objeto, cuáles son los que no pagan el impuesto, para que entonces los ingresos acumulables los conozca como aquellos que se suman para efectos de determinar el pago provisional, sin considerar el ajuste anual por inflación. En el pago provisional de cada uno de los meses no va a haber ajuste, pero para determinar el coeficiente, reitero, ahí sí probablemente hayamos tenido ajuste anual por inflación. ¿Ok? ¿Cuáles son ejemplos de ingresos por los cuales no se paga el impuesto? Bueno, pues tenemos las actividades primarias, que son las agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, que están contenidas en el capítulo 8 del título 2. Ahí es donde se regulan y que bueno, no pagan el impuesto cuando su límite no rebase las 20 veces de salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada socio y ese límite no supere las 200 veces el salario mínimo general del Distrito Federal. Entonces, es un ejemplo de que las personas morales también pueden tener de esos ingresos que denominamos exentos, que no pagan el impuesto. Personas físicas también tienen ingresos exentos cuando se refieren a agrícolas, ganaderas y pesqueras. Están reguladas igual dentro del capítulo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se regula la actividad primaria, tanto de personas morales como de personas físicas. Ahí se encuentra. ¿Ok? Regulados por la ley, gravados, aquellos obtenidos que causan impuestos no acumulables. Hablábamos de los dividendos, de utilidades que se perciban de otras personas morales o de ingresos que deriven de, en el autotransporte se da la figura de coordinados, en los cuales participan personas morales, y esa cuestión del ingreso que le participan al coordinado no es un concepto acumulable, es decir, no se suma porque ya pagó un impuesto de forma distinta. Entonces, una forma de distinguir académica es no acumulable significa no se suma, sí causó un impuesto de alguna o de otra manera, lo causó, pero no se suma con los demás ingresos de este ejercicio. Es el patito feo, se le hace a un lado. Todos los demás ingresos entonces se van a tener que acumular. Si no hay una expresión dentro del contenido de la ley fiscal que exceptúe su acumulación, entonces se acumula. Los no acumulables son muy precisos. ¿Ok? Señala también la parte de la ley de renta que, además de los ingresos señalados en nuestros artículos de esta ley, se acumulan a los demás ingresos los ingresos presuntos que determine la autoridad fiscal, los pagos en especie, la accesión y un punto importante, ganancia por enajenación de bienes. Si tu empresa está enajenando un bien,
Cuando vemos el curso o la plática del cierre del ejercicio, ahí sí nos preocupamos por determinar la utilidad fiscal la utilidad fiscal por venta de activo fijo. Y estamos viendo si es la contable y cómo es la fiscal y cómo se actualiza. Pues regresamos. El punto que veíamos ahorita importante es que se acumula la ganancia en la enajenación de activos fijos. Nosotros lo que decíamos es, al cierre del ejercicio, hago mi cálculo y todo bien padre para acumular la ganancia y hacer mi conciliación entre el resultado contable para llegar al resultado fiscal y quito el efecto de la pérdida o ganancia contable para incorporar el efecto de la pérdida o ganancia fiscal. Eso es lo que hago en mi declaración anual, me queda claro. Pero en el pago provisional, yo también lo tengo que hacer igual. Por eso decíamos, a ver, ventas, rubro, 1,000,000 de pesos. Lo cotejo contra lo que hay en la base de datos del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. 1,200,000. Ah, caray. Lo que alguien diría, bueno, pues en lo que son peras o manzanas, y en lo que depuro mi contabilidad, tomo el 1,200,000 y lo inserto al pago provisional. Esos 200 probablemente sean la venta de un activo fijo. Y si es la venta de un activo fijo, entonces yo no tengo que acumular los 200, tengo que determinar si existió ganancia o si hubo pérdida. Si hubo ganancia, fiscal, precisamente, gracias. Si hubo ganancia, la acumulo ¿a dónde? Al pago provisional. A lo mejor de los 200 de la factura que realicé, efectivamente hubo una ganancia, pero es de 10,000 pesos. Por lo tanto, yo no acumulo 200, acumulo 10,000. ¿Ok? Si tengo pérdida, no acumulo absolutamente nada. Pero no me tengo que esperar a mi declaración anual, porque estamos hablando de ingresos acumulables. Y los ingresos acumulables es igual, más bien, ingresos nominales es igual a ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación. Y la ganancia es un ingreso que se acumula con los demás. Tan es así que lo haces en la declaración anual. Acumulas la ganancia, pero también lo tienes que hacer ¿en dónde? Pagos provisionales. Ahí también debe haber una acumulación de esa ganancia. ¿Ok? Oye, entonces ya no me va a checar porque en la parte de ventas, yo tengo, lo que pasa es que el pago provisional, en muchas ocasiones lo que observamos es la cuestión de, realizo el pago provisional, mi papel de trabajo aquí está, pero quién sabe contra qué cruce. ¿Por qué? Porque nos hace falta todavía la fuente de donde estamos obteniendo los datos que vamos a sentar en la declaración. Y entonces cuando tú observas, dices, ah caray, la declaración señala 1,200,000, la contabilidad 1,100,000, la hoja del fisco o la base de datos del SAT 1,000,000. ¿Cuál de las tres es la correcta? Dices, bueno, pues es que tengo que ver cómo fue que concilié. Porque en el momento llega a la memoria y dice, ah, esto sí va, esto sí va, esto sí va, esto no va, esto por qué, esto aquello, y comienzan a hacer ajustes. Y a lo mejor son válidos y correctos, pero no se han asentado al papel de trabajo. Por eso yo lo que tengo que observar es estado de resultados. 1,000,000 de pesos. Según ingresos o según ventas. Lo tengo que comparar contra CF de ahí de la página del Servicio de Administración Tributaria. Para conocer que allá a lo mejor hay 1,150,000. Y por lo tanto hay un diferencial. Un diferencial de 150,000 pesos. Diferencial que tengo que investigar. 1. Se debe a una factura que no está registrada en contabilidad. 2. A una enajenación de activo fijo. Porque en la parte contable, y si corresponde a una enajenación de activo fijo, en la parte contable yo lo tengo dentro del estado de resultados, a lo mejor en alguna cuenta que se llame utilidad
por venta de activo fijo y ahí solamente aparezcan 30,000 pesos. Ni aún así me cruza. Pero ya me da la pauta para saber qué es lo que estoy incorporando a mi pago provisional. Por favor, micrófono. Perdón, ya que está tocando el tema de ahora sí de los FDI del SAT, vamos a suponer que en enero yo metí ahora sí todas las facturas de mis FDI, todo me cuadró perfectamente, pero en febrero ya me cancelan una de enero. ¿Qué es lo más correcto? ¿Que meta yo una provisional de enero o lo que puedo hacer contablemente ahora sí disminuir ahí mi, ¿cómo le puedo decir? Disminuir mi asiento ahora sí de cancelado, hacer todo lo contrario y ya meto mi El efecto pago sería, provisional. o me regreso a enero y lo Exactamente. hago adecuadamente, o lo O- afecto en febrero. Aquí está la situación de la confrontación entre la política contable o la normatividad contable y la normatividad fiscal.